Muchas gracias por asistir. Estamos en el lanzamiento de La Guerra de Chile de Franco Venegas, que va a hablar ahora en un momento. Esta es la primera vez que sacamos, o sea, el primer libro que sacamos con Franco desde Editorial Don Pelayo, y esperamos que salgan muchos más. Y muchas gracias a la gente del Reino de Chile también por su asistencia y colaboración. Y antes de darle la palabra a Franco, quiero decirles que este trabajo que hace Franco en la Guerra de Chile es fundamental en tanto hace un ejercicio de crónica donde va tomando los detalles, los eventos concretos en el detalle de lo que nosotros hemos ido observando en el ámbito general, como ha sido la toma de nuestra soberanía por parte de los organismos internacionales. Y en ese sentido es fundamental el trabajo que ha hecho Franco, y por lo mismo es súper importante que lo compran, que lo lean. Y también decirles que el próximo sábado, aquí mismo y a la misma hora, vamos a estar con Dan Turbina, que viene de Perú, y vamos a tener una conferencia buenísima, Frente Andino Hispano Católico, donde se va a hacer una crítica de las ideas de mercado de Mises, se va a hacer una crítica al individualismo y al colectivismo, va a haber el trabajo del profesor René, va a estar también el Interlocu, así que para que asistan. Y sin mayor preámbulo, los dejo con Franco, que va a presentar su libro, y posteriormente en el micrófono que está ahí van a acercarse a hacer lo que son las preguntas y respuestas. Y luego, después de aquello, pueden acercarse a que les firmen el libro, comprarlo, las selfies y todas esas cosas que son propias de un lanzamiento. Los dejo con Franco. Muy buenas tardes, pues. Muchísimas gracias por venir. No puedo comenzar sin antes dar el agradecimiento correspondiente a la editorial Don Pelayo Ediciones, un nuevo proyecto que sale, a mi entender, más allá de la derecha. Son personas que dan espacios, permiten nuevos espacios, no son políticamente correctos, cosa que a mí me gusta bastante, bastante directo, así que esperemos que las cosas sigan funcionando como están funcionando hasta ahora con el tema editorial. Y eso, profundizando lo que estaba diciendo Sebastián, yo acá tengo la segunda edición de La Guerra de Chile, el globalismo contra el pueblo. Yo no puedo empezar sin decir que la forma en cómo a mí se me ocurrió esto. Quise hacer algo que no se había hecho antes, que hacer un catastro completo desde de cómo nos habían venido tomando la soberanía por parte de organismos internacionales. Esto partió con el tema del cambio constitucional. Ustedes saben, una fecha de quiebre en todo este proceso para mí y para muchos de ustedes, que es el octubre del 19, el 18 de octubre del 2019. Las cosas ocurrieron bastante rápido, y de un día para otro, yo me acuerdo que ni siquiera fue un mes, fueron 3 semanas o 2 semanas del tema ahí que apareció el tema de una nueva constitución, debajo de las piedras, ¿de dónde lo sacaron? Entonces yo dije, aquí hay cosas que no calzan, y yo tengo la documentación necesaria para demostrar que esto del cambio constitucional no puede haber sido porque sí. Yo venía desde el año 2016-2017 más o menos recibiendo o analizando este tema. Leía mucho tratado internacional, mucha documentación oficial de estos organismos globalistas internacionales ligados a Naciones Unidas, todo lo que viene adyacente a eso, y me fueron calzando las cosas, po. Yo dije, ¿qué puede hacer un chileno sino demostrar y hacer las cosas bien para defender a su patria? Entonces decidí escribir el libro. Primero yo iba a hacer solamente un capítulo, un ensayo bastante breve, demostrando cómo eran los organismos internacionales, principalmente Naciones Unidas, que venían por lo menos desde el año 2015 en adelante intentando cambiar la constitución aquí en Chile. Sin embargo, no podía hacerme el tonto con el resto de temas como la inmigración, el tema del desarme poblacional, ¿cierto?, la avanzada de la izquierda y del progresismo internacional sobre Chile, y se agrandó, quedamos partiendo desde un capítulo que era el tema del cambio constitucional, quedaron 6 y este es el proyecto. La primera edición no tiene tanta diferencia, sino más, sin embargo, acá se consolida lo que yo dije en la primera edición. Esta edición es aumentada, corregida y actualizada, y consolidar por lo de la primera edición, decir que sí, efectivamente, los temas que yo trato aquí han sido los organismos internacionales que han estado detrás de todo este proceso. Quería hablar un poco de la portada, porque hoy día no vino nuestro diseñador, Atlas, pero
no sé, yo estoy enamorado de esto, yo le dije, hace lo más simple que podáis, porque me gustan los diseños más o menos simplistas, minimalistas, pero se lució. O sea, es bastante decidor. Si ustedes ven la portada, cuando ya la tengan en sus manos, ustedes pueden ver la bandera de Chile quemándose, de la reminiscencia, el recuerdo que a ustedes les trae del tema del 18 de octubre, ¿cierto? Que fue muy, muy fuerte para todos, ver cómo nos quemaba nuestra bandera. Y luego atrás de la bandera tiene el logo de Naciones Unidas, ¿cierto? Haciéndole la sombra por detrás. Y yo le dije, le envió un párrafo de la parte del epílogo, de las conclusiones, ¿cierto? Que hacíamos una alegoría más o menos al tema del ave fénix, ¿cierto? Y él me regaló este cóndor de fuego, así bastante hermoso. Se lució aquí Atlas, por eso le hago la mención honorífica. Él no pudo estar aquí hoy día por temas personales, viene de Valdivia, ¿cierto? Pero aquí está. Esto en cuanto a la portada. Así que eso, esta segunda edición tiene un prólogo de una persona que ustedes también conocen, que es el Viejo Historia, del canal El Viejo Historia, un prólogo bastante escueto, conciso, que yo lo reconozco, o sea, es bastante significativo para mí, porque él es docente en historia, pues es licenciado en historia, y él dice que este libro es bastante significativo en ese sentido. Yo quise hacer un trabajo de investigación más periodístico, ¿cierto?, pero teniendo la perspectiva de él, de la persona que viene de ese sector, que me diga que un documento de importancia histórica es bastante significativo. O sea, no me lo había tomado por ese sentido, pero sí, él leyendo toda la documentación o todo el libro en completo, me dice que sí, que me reconoce, me hace esa mención al trabajo. Y es bastante significativo. Como yo les dije, es una introducción, 6 capítulos, al final de cuentas, y un epílogo. La introducción es la crítica a la democracia actual, a la democracia del estado de partido. Ustedes saben que es el partido político el que manda y no son militantes, ni siquiera el pueblo. Yo no soy bastante democrático, digamos. O sea, ustedes saben que yo no soy adherente a la democracia, y lo digo abiertamente, yo no tengo ningún problema. Es un sistema que está todavía más viciado después de la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Yo tomo las palabras de un autor católico portugués, Mário Saraiva, que él hace la comparativa. O sea, es imposible que una persona, un borracho, un drogadicto tenga el mismo peso de que tu voto con el de él. O sea, eso es imposible. ¿En qué sistema van a ocurrir bien las cosas si personas que no tienen las capacidades para hacer un trabajo mental más o menos adecuado para darle dirección al país puede votar y ese voto es igual al tuyo? O sea, no tiene sentido. Esa es la crítica que yo le hago a la democracia. Después pasamos a algo que yo nombro como la corrección política, y un relato único yo doy... es una corrección que viene históricamente en defensa de la democracia. El globalismo viene a consolidar la ideología del globalismo, ¿cierto? Con la democracia y con el estado de partidos. Y aquí hay un rol que es bastante significativo, que es el de los medios de comunicación. O sea, sin los medios de comunicación estas cosas no hubieran pasado. Y yo creo que es prácticamente irrefutable, porque llevamos 130 años en esta constante de que es el medio de comunicación que... Yo me atrevo a decirle tormento, hay un tormento que le hacen a la gente, que te muestran cosas cada rato así, y vamos 130 años en eso, y por eso estamos donde estamos en ese sentido, ¿cierto? Me refiero a la diferencia entre globalismo y globalización. Esto lo he dicho en varios canales amigos, en varias entrevistas, que para causa de este libro, para términos de este libro, yo hago la diferencia. El globalismo es una ideología y la globalización es un proceso más o menos natural que viene desde el tema de la revolución industrial, que te permite que ustedes puedan comprar cosas de Asia y nosotros mandar cosas de aquí hacia Asia, que en Asia puedan tomar café de este continente y nosotros podamos comprar discos de vinilo que son producidos en Europa, etc. Son procesos distintos. La ideología es el globalismo, que con las cosas que yo pude recabar en mi libro, busca que se haga una gobernanza mundial, un gobierno mundial. Esto es estructurado a base de los organismos internacionales, ¿cierto? Tenemos en la cabeza la plutocracia internacional, el capitalismo internacional, Naciones Unidas y después todo lo que venga hacia abajo. Con eso ya pasamos al primer capítulo, ¿cierto? Bastante conciso, los antecedentes de la agenda. El proyecto globalista, o lo que nosotros conocemos como la Agenda 2030, no es nuevo. Esto viene desde el año 2000, que se cambió nombre, solamente se llamaban los Objetivos del Desarrollo del Milenio, ¿cierto? Los ODM eran bastante escuetos, bastante simples, pero no se aplicaban a nivel mundial. Se aplicaban en los países que eran pobres o en vía de desarrollo,
y no se aplicaba por decreto como sí se aplica en la Agenda 2030. El proyecto muta en el año 2015, se publica la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y en Chile se comienza a aplicar por decreto a partir del año 2016 con el gobierno de Bachelet II, ¿cierto? De ahí la caída libre de todos los contenidos de esta agenda y se va metiendo en la política. De ahí sigue la consecución de los capítulos. El capítulo 2, el fenómeno de la inmigración en Chile, un arma globalista. No podía hacerme el tonto con este tema porque es algo que nos ha tocado a todos. O sea, claro, aquí a mí me ha costado mucho el tema de... Me han tratado de xenófobo, de ustedes saben lo que dicen a todas las personas, xenófobo, nazi, extrema, de lo que sea. Pero es un tema que radica su importancia en la soberanía y en la defensa nacional. O sea, es decir, que de un día para otro haya habido una invasión de inmigrantes ajenas al pueblo chileno no es normal. No es algo que se dio por casualidad. Es una cosa, es un proceso que tiene un término, o sea, tiene un inicio y va a tener un término. El inicio lo conocemos, yo lo tengo en el libro, pero el término no lo conocemos. O sea, no hay una cuota de que cuántos millones de personas van a llegar a venir a Chile. Entonces yo hago, como les dije, en una línea temporal bastante demostrativa desde el desminado de fronteras, ¿cierto? En el año 97 con el Tratado de Ottawa, que esto fue con Frey, y de ahí el encauce natural del proceso, ¿cierto? Del desminado de fronteras, que de hecho es ilegal porque está en contra de la soberanía nacional, el artículo 5 de la Constitución Política de la República de Chile. A nosotros no nos preguntaron, en definitiva, que si queríamos desminar nuestras fronteras para que pasara toda esta gente. O sea, y todos los políticos firmaron a favor de la ley de Piñera II, ¿cierto? La ley de inmigraciones, que viene de Naciones Unidas. Yo lo explico en el libro a detalle, porque hay muchas personas que a mí me discutieron eso en su momento, que me decían, no, es que solamente era con la perspectiva internacional para recibir refugiados. No, mentira, esto viene de Naciones Unidas, punto, se acabó. Yo demuestro con los documentos necesarios y tengo el orgullo de decir que tengo el estudio más acabado sobre el tema de inmigración en Chile en este libro, y no hay ningún marcador positivo que pueda avalar la inmigración aquí en Chile. Todas las cosas negativas al alza, y se los digo de inmediato: aumento de campamentos, ¿cierto? El aumento de la criminalidad, el aumento de los homicidios, de los secuestros, el aumento del desempleo por de pronto. Y aunque nosotros tengamos, no sé si ahora bajamos, antes éramos los primeros, ahora somos los segundos, los terceros en tener el índice de movilidad social más alto del continente, ¿cierto? O de Hispanoamérica, no te quiere decir nada eso. O sea, ese dato por sí solo no quiere decir nada si tienes el resto de los datos malos. O sea, desde la publicación de la Agenda 2030 en adelante no hay ninguna cosa positiva que pueda avalar el proceso de inmigración en Chile. Nada, absolutamente nada. Quien quiera defender lo contrario es un fanático que no tiene los datos al frente. O sea, es un activista. Yo no soy activista, tampoco soy intelectual, pero intento hacer las cosas bien. Así que eso en cuanto a ese capítulo. Luego pasamos al capítulo 3, ¿cierto? El capitalismo supranacional, el globalismo y su extensión en Chile. Nadie en Chile habría escrito algo sobre esto. Yo encontré bastante necesario escribir desde el origen de la banca moderna, con los Rothschild en el siglo XVII, ¿cierto? En adelante, porque hay que explicar cómo funciona el sistema de banca. O sea, lo que nosotros hablamos como interés no es interés, es usura. Que el banco te presta 1 y tú le pagas 2, 2,5, 3, depende de la tasa. Tasa de interés, según ellos, pero es usura. Si yo te presto este celular y te digo, oye, luego devuélveme 1,5 celulares, es usura. O sea, es un ejemplo súper tonto, pero es para que se entienda. Los Rothschild inventaron ese sistema y las bancas modernas luego se fueron uniendo a este proceso. Ustedes saben que son bancas judeo-sionistas, ¿cierto? Son los Warburg, son los JP Morgan, etcétera, etcétera. Se fueron uniendo al proceso. Y luego nosotros pasamos lo que yo nombro en el libro como la triada del poder financiero global. Esto parte con el nacimiento del sistema de reserva federal en Estados Unidos, ¿cierto? Que imprimir dólares de la nada, que antes ese sistema era público, era del pueblo estadounidense. Llegaron estos judíos, se lo quitaron con una ley. Luego parte el tema del Banco Mundial, ese como el segundo eslabón que se hizo en el año 44, antes de inventar Naciones Unidas, y después el Fondo Monetario Internacional en el año 45 como matriz funcional de Naciones Unidas.
es Naciones Unidas quien controla el Fondo Monetario Internacional. Eso es un dato que no muchas personas conocen y por eso era necesario tenerlo en esta publicación. Esa es la triada. Parte por Naciones Unidas, ellos hacen que te endeudes cuando llega un país que necesita dinero para hacer carretera o lo que ustedes quieran, da lo mismo. Puedo poner un ejemplo X, pero pasan por el Fondo Monetario Internacional, consiguen un crédito con interés, con usura desde el Banco Mundial, ¿cierto? Pero el Banco Mundial recibe los dólares que están impresos en el sistema de Reserva Federal. Es una triada del poder global. Yo encuentro bastante interesante hacer esta mención. Hay muchas personas que toman este tipo de comentarios como que si fueran algo que yo estuviera en contra de algo, de alguien o de alguna colectividad. Pero yo puedo decir lo siguiente, que en febrero del año 50, James Warburg, que hijo de uno de los conspiradores que le quitaron el banco público estadounidense a su pueblo, hicieron la Reserva Federal, ¿cierto? Le dijo a la Cámara Alta estadounidense lo siguiente, cito, tendremos un gobierno mundial, nos guste o no. La única pregunta es que si este gobierno se conseguirá por la fuerza o por consentimiento. Esto es una parte de su discurso que está publicado en el libro The Federal Reserve Holds, en la página 169, yo lo cito en el libro por de pronto, pero es bastante significativo tomar en cuenta lo que dicen los propios pregoneros del globalismo, es decir, te lo están diciendo a la cara. O sea, si la gente no se quiere dar cuenta, si a la gente no le interesa, porque están en todo su legítimo derecho que no le interesa el tema, ¿cierto? Pero es bastante significativo darse cuenta de que son ellos mismos los que te dicen las cosas a la cara. O sea, y luego creerle o no pasa por la persona. Pero el tema es que existe, la documentación está, y hay que tenerla en consideración, sobre todo para el tema del libro, para que se entiendan las cosas. Luego paso al tema del empresariado globalista en Chile, que muy lamentablemente son todos los grandes, ¿cierto? Ustedes ya los apellidos son bastante conocidos, Mate, Larraín, el Luxic, por de pronto uno de los favoritos va a estos congresos mundiales, ¿cierto? Va a Davos también, pero están todos ahí, son todos los grandes, casi ninguno se salva, la lista está disponible en el libro también. Lo que nosotros conocemos como empresas estatales, ¿cierto? Como la ENAPE, etcétera, etcétera, muy lamentablemente también están bajo el mandato de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, así que de estatal y que del pueblo nada, o sea, es decir, es como un chiste de mal gusto, ¿cierto? Decir lo siguiente, que para financiar la Agenda 2030, ellos solamente reciben préstamos que vengan del Banco Mundial. Entonces ahí se toma lo que yo decía del tema de la triada de poder global. El gobierno... los gobiernos que necesiten dinero para financiar esta agenda tienen que irse al Fondo Monetario Internacional y después seguimos la escala que yo les estaba diciendo. Hay mucha gente que no sabe eso, yo lo demuestro en el libro y era un capítulo que yo disfruté, la verdad, mucho escribirlo, aunque es bastante denso, pero puedo decir que fui el pionero y que la gente en la primera edición sí lo entendió y aquí lo estoy reforzando para que la gente lo sepa. Las políticas globalistas se financian con los impuestos de nosotros también, eso no sé si estará de más decirlo, pero te sacan del bolsillo a ti para financiar todo este tema de ideología de género, ¿cierto? O sea, el progresismo internacional, etcétera, etcétera. Pasamos al capítulo 4, ¿cierto? El 4 de estos 6, control total, las inservibles reformas y la falsa seguridad en Chile. No muchos saben, pero el sistema el procesal penal es una reforma globalista. Nosotros no lo teníamos antes, lo empezamos a tener después de toda esta de la adhesión a Chile a todos estos tratados internacionales y normativas internacionales, ¿cierto? Efectivamente, San José. El Consejo Económico Social, el ECOSOC, llama a los Estados miembros a reevaluar las estructuras internas y de poder judicial para ajustarla al imperio de la ley. Pero la ley de globalismo, efectivamente. Esta cita yo la saco de una publicación que es bastante difícil de conseguir, un libro que yo conseguí de suerte y barato en una librería X, porque no está en digital este libro, y lo dicen explícitamente, nosotros queremos que hagan lo que nosotros estamos diciendo, una publicación del año 91. Hacer que los países se unan a los protocolos y resoluciones internacionales, ¿cierto? Y luego de eso nace el sistema procesal penal aquí en Chile, a partir de 2003, 4, 5 y 6. Y se consolida muy rápidamente. ¿Y por qué? Por la adhesión de Chile a estos tratados y protocolos internacionales. Ustedes saben, después del sistema procesal penal es algo que está hecho para el lado del delincuente, o sea, la persona que hace delito, etcétera, etcétera, y
es bastante activista. Lamentablemente el sistema judicial chileno está tomado por la masonería y por la izquierda. O sea, eso hay que decirlo, hay que ser bastante claro y no nos tiene que temblar la voz en decir eso porque es verdad. O sea, efectivamente pasamos al tema del desarme poblacional, ¿cierto? Se busca un desarme efectivo y sin distinciones desde el año 2000 aquí en Occidente, porque esto también es en Europa y tanto América como Hispanoamérica, ¿cierto? La Agenda 2030 viene a potenciar todo esto. Yo quiero decir algo. Acá, desde el año 2000 en adelante, estos asesores de Naciones Unidas fueron a todos los países de Hispanoamérica a pedirle a los gobiernos que siguieran las directrices que ellos estaban dictando en ese tiempo. Muchos países le dieron la espalda a esto, Argentina, Chile, Perú, Ecuador, Colombia, pero hay 2 países que sí siguieron las directrices de esta gente a partir del año 2000. Y lamentablemente son los países más inseguros del continente, que es México y Venezuela. Desarmaron a su población, el narco y los cárteles se tomaron los países, el comunismo llegó a Venezuela, nunca más se salvaron, un proceso que está todavía no termina, está en desarrollo, pero partió con el desarme poblacional. La Agenda 2030 viene a potenciar todo esto, como yo les digo. A partir de la publicación de esta agenda, nosotros tenemos esta burla comunicacional, esta mentira comunicacional que parte con Piñera 2, ¿cierto? Que sale esta chica de apellido Martorell, ¿cierto? Catherine creo que se llama, no lo recuerdo, diciendo que el 90% de las armas incautadas eran de origen legal, o sea que se las robaban a las personas que tenían para tirarlas al mundo ilegal. Eso nunca fue, eso fue un dato bastante impreciso. De ahí empezó un hilo de acontecimientos que terminó ¿en qué? En la reforma de la ley de armas. Le hizo más restrictiva, es muy difícil conseguir un arma ahora. Para los que no saben, yo soy tirador deportivo en disciplina arma corta y sé de lo que le estoy diciendo. O sea, es decir, es muy difícil ahora para una persona común y corriente tener armas de fuego. Es bastante restrictiva la ley, pero parte con una reforma globalista, vuelvo a decirlo, a partir de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Yo creo que es un tema que no se va a detener, no se va a detener hasta que alguien les diga que no, o sea, hasta que un gobierno les diga que no, pero las cosas van a seguir su curso natural si es que nadie hace nada desde los gobiernos, ¿cierto? Y este capítulo termina con la reforma policial, ¿cierto? Los protocolos de uso de la fuerza con perspectiva internacional, que eso permite que el delincuente haga lo que quiera. ¿Por qué? Porque la policía militar, el Carabineros de Chile no puede desenfundar sus armas si es que no está en peligro de muerte. O sea, eso es todo con perspectiva internacional. Para que ustedes sepan, Estados Unidos no sigue esta regla, Rusia tampoco, y por eso tienen el orden o intentan tener el orden que tienen. Pues, o sea, ustedes saben que en Estados Unidos, si tú no sigues la orden de policía, te van a disparar. Aquí en Chile todos hacen lo que quieren y es por eso, porque estamos bajo los protocolos internacionales que están a favor del delincuente, que tienen a las policías amarradas de manos, pero esto efectivamente viene de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Hay una publicación bastante significativa que yo cito en mi libro, que es la siguiente, se llama La transformación policial para el 2030 en América Latina. Esto era una reforma continental que querían hacer a las policías militares del continente, entre ellas Carabineros de Chile, ¿cierto? Que las querían quitarle su doctrina militar, quitarle su uniforme y hacer un policía civil nueva. Y claro, todo les calza a ustedes cuando tienen el primer proyecto constitucional, cuando quieren quitarle la formación militar a Carabineros de Chile, ¿no? Viene desde esa publicación el mismo ataque sufrió la policía militar brasilera, pero allá no los pescaron mucho, que digamos. Acá lo quisieron meter en una constitución que nosotros rechazamos 2 veces. Capítulo 5, ¿cierto? El capítulo más largo y que tiene más citas al pie de página, es bastante extenso y es que es el motivo de mi publicación, que es Trampa y Traición, el globalismo y una nueva constitución para Chile, ¿cierto? Como ya les dije, el tema de querer cambiar la constitución aquí en Chile no es nuevo. Hay un documento que yo cito directamente, que es el programa de acción del Programa País del año 2015. Ahí dice explícitamente que en Chile se quiere cambiar el sistema político y hacer una nueva constitución. Textual. Se cambió el sistema político, se reformó la ley de votaciones, que después de ahí en adelante es la ley de plata por voto, ¿cierto? Que el partido político que por que uno vota recibe dinero por la cantidad de votos, ¿cierto? Eso, a partir de ese documento se consiguió eso, pero no se consiguió el cambio constitucional. Entonces tenían que seguir hasta el final y hasta las últimas consecuencias, como nosotros lo vimos a partir del año de 2019, ¿cierto?
Después de eso viene automáticamente, año 2015-2016, el tema de los cabildos soberanos de Bachelet, ¿cierto? Para hacer un proyecto constitucional. Adelante. O sea, lo primero que hicieron cuando empezaron con este tema del financiamiento de los partidos, que a mí me parece muy relevante, en tu libro tocas la arista internacional, pero a nivel de la arista local, es súper importante ver cómo ellos inventaron un caso de supuesta corrupción, que es el caso Penta, para satanizar los aportes privados a los partidos políticos y forzar, para cumplir con la agenda internacional, forzar a la población a estar de acuerdo que los partidos políticos sean financiados por el dinero del Estado, mediante tanto los votos, mediante aportes basales. Entonces, fueron capaces de meter preso a unos empresarios, creando un caso ficticio de supuesta corrupción para poner en la palestra pública que era necesario que nosotros los chilenos financiáramos los partidos en lugar de que los partidos se financien con los aportes que tienen que salir a buscar de la propia gente, digamos. Eso es lo que quería hacer esa cápita, porque me parece demasiado importante ver hasta dónde son capaces de llegar, de inventar, de crear. Y esto también se ve mucho en el tema de la ideología de género. Aquí está Carola en el público que sabe mucho de ese tema, pero cómo son capaces de crear situaciones noticiosas que lleven a la gente a aceptar cosas que no tienen nada que ver. Es el caso, por ejemplo, rápido, para que veamos cómo nos han mentido, el caso Zamudio, para implementar la agenda internacional de la ley de no discriminación, inventaron que a Zamudio lo mataron por ser homosexual. Y lo mataron por un problema de plata. Y lo inventaron. Y lo repitieron. Y lo mismo con el tema de Penta y tantas otras cosas más, que cuando uno empieza a mirar, es la sinvergüenzura y la falta de pudor de esta gente para implementar su agenda, que viene, como decíamos, como dice bien Franco, como documenta muy bien Franco, de los organismos internacionales. Son personas que no tienen ningún escrúpulo y que están dispuestos a meter a todo el país en un engaño y en una mentira para implementar su plan. Eso, disculpa Franco por la interrupción. Bastante necesario, porque era importante traer al recuerdo esos ejemplos. En los cabildos de Bachelet de Popular no tuvieron nada, porque no se admitieron ideas bastante populares. O sea, de todo lo que se recolectó de todo ese proceso, a la gente no se le escuchó, porque en el proyecto constitucional de Bachelet no se puso nada de eso, pero sí entraron todas las categorías de la Agenda 2030. Ideología de género, destruir a Chile como país unitario, ¿cierto? Hacerlo todos como microislas, y después a uno le salta a la cabeza el tema, lo viene el tema, el recuerdo de la plurinacionalidad que tuvimos en el primer proyecto y el segundo proyecto constitucional también. Y después pasa el tiempo, fueron 2 años bastante de trabajo por debajo de los políticos, años 17 y 18, ¿cierto? Pero luego tenemos en agosto del año 19, ¿cierto?, a esta activista del globalismo, Silvia Rax, diciendo que Chile estaba o iba a ser utilizado como experimento para implementar todas estas doctrinas provenientes del globalismo, ¿cierto? Y después, como que si las cosas fueran por mera casualidad, llega un estallido social y un proceso de una nueva constitución. Yo quiero dejar en claro aquí lo siguiente: no hay un hilo conductor lo bastante acertado que diga que fue esta gente que hizo el estallido social. Yo no puedo decir eso, porque los datos no permiten, los datos que tenemos hasta ahora no permiten hacer esa aseveración. Sin embargo, nosotros sabemos que tanto la izquierda internacional y aquí el Partido Comunista estuvieron detrás de muchos de los atentados, por lo menos haciendo estupidez en la calle a partir de esa fecha. Pero ese es el hilo conductor. O sea, ustedes tienen que imaginarse que tenemos en agosto a esta señora diciendo que Chile era un experimento para ellos, ¿cierto? Esto lo dice en el noticiero del Canal 7, ¿cierto? Al frente de todos pasa un mes estallido social y pasan 3 semanas y nueva constitución. O sea, hay que ser bastante necesario, es bastante necesario que nosotros hagamos ese tipo de análisis para que hagamos calzar las cosas, ¿cierto? Yo hago una línea, cuando ya paso ese tema, hago una línea temporal de los atentados al metro, ¿cierto? Esto lo conseguí con entrevistas, con correo, con varias personas que eran del sector de la línea 4, donde se incendiaron los metros, ¿cierto? Yo no me acuerdo aquí si era la cooperativa o Biobío, que también tiene una línea temporal de los acontecimientos de ese día. Yo llego a la conclusión de que nos llevamos entre 10 o 15 minutos desde el catastro de ellos con el mío.
Entonces sí es bastante acertado que no lo habían escrito en ningún lado, en ningún libro, entonces yo encontré necesario poner ese hilo de acontecimientos anotados con hora, fecha, lugares, ¿cierto? Las quemas y todo eso. También hago un apéndice de ese capítulo, el capítulo 5, que se llama El costo. Es un pequeño acercamiento que estima cuánto nos costó el estallido social y los dos procesos constitucionales. Son miles de millones de dólares, sin embargo es incalculable. ¿Por qué? Porque nosotros nunca vamos a ver cuánto perdieron nuestros microempresarios o empresarios pequeños en lo que dejaron de vender en todo ese proceso. Encima fueron saqueados muchos de ellos. Estamos hablando de comercio mironista, ¿cierto? Estamos hablando de almacenes, estamos hablando de botillería, estamos hablando de lo que sea. Efectivamente, el proceso de emigración de chilenos al extranjero, que no se había visto, de hecho yo no tengo el catastro de que se haya visto antes, pero después del estallido social muchas personas que son capacitadas, muchos magísteres, muchas personas licenciadas decidieron solamente irse de nuestro país porque las condiciones en el país no estaban lo suficientemente aseguradas para que ellos, la plata que también se fueron más de 50.000 millones de dólares, o sea, hay que tener en cuenta. Y yo hago un acercamiento de eso también, ya hago una la toma en cuenta de las pensiones de gracias que se le entregaron a todos estos delincuentes después de todo este proceso, ¿cierto? Y yo quiero decir acá que pude poner en la palestra el siguiente, no sé si ustedes se acuerdan de él, pero es Daniel Jana Torres, un corrupto socialista que trabajó en el segundo gobierno de Bachelet, que él tuvo problemas en el CENSE en el año 2011, y que él estuvo a cargo de hacer las pensiones de gracias para los delincuentes a través con contacto en ILDH y con el departamento que era del gobierno que estuvo a cargo de dar las pensiones. Estuvo a cargo de él y mucha gente no sabía. Lo vuelvo a repetir, Daniel Jana Torres, un corrupto que trabajó en el CENSE en el año 2011, tuvo problemas con unos contratos y que ahora está entregándole dinero a los delincuentes de la primera línea, etcétera, etcétera. Hago un análisis de la evolución de la deuda externa chilena en el periodo de la crisis, en ese mismo apéndice que también no he visto ese trabajo en ningún otro lado. Yo encontré necesario hacerlo y lo hice y lo anoté en el libro. Insisto, el capítulo 5 del tema del cambio constitucional en Chile es el capítulo más largo. No puedo darle muchos detalles porque no terminaríamos nunca, de hecho, pero ese fue el motivo principal de esta publicación. Y pasamos al último capítulo, el capítulo 6, ni libertad, ni igualdad, ni dignidad, la farsa de los derechos humanos. El capítulo más global del libro, yo encontré necesario hacer este trabajo, uno porque nadie lo había hecho aquí en Chile, y lo otro porque hay que entender que el derecho humano es como una cadena, o sea, es decir, es gracias al derecho humano que nosotros no podemos poner orden en el país. Por eso la policía no puede ser fuerte, por eso los toques de queda o el tema del estado de excepción, por cumplir con normativa internacional, los militares no pueden andar ni siquiera con el cargador puesto. O sea, y cuando ponen el cargador en su fusil, tiene que haber una salva antes de una bala. Y efectivamente. Y eso es lo que se consigue. ¿Usted cree que el delincuente no ve que el policía no se puede defender o que el militar no se puede defender porque el gobierno nos tiene amarrado de mano? Ellos lo saben y por eso lo hacen y por eso se roban las armas, ¿cierto? No tenemos más antecedentes de cómo fue el tema, pero esto no ocurre en países como en Estados Unidos, por ejemplo, o no ocurriría en ciertos países de Europa, que tú haces eso y te disparan, ¿sabes? Decir. Pero eso es lo que se consigue con el derecho humano y con la perspectiva internacional. Yo hago una evidencia de dónde se aplicó el derecho humano y dónde jamás se aplicó a conveniencia del proceso globalista. Me doy una vuelta en todos los continentes. Ustedes saben el ejemplo chino, ¿cierto? El tema en Camboya, que por no seguir los derechos humanos mataron a 2 millones de camboyanos gracias al comunismo, ¿cierto? Teniendo en vigencia la Carta de Derechos del Hombre que viene de Naciones Unidas, ¿cierto? Hago los ejemplos de aquí de Hispanoamérica. Ustedes saben Cuba, comunismo en Cuba, Nicaragua y Chile, por de pronto, porque si ustedes no sabían, organismos globalistas y funcionarios del globalismo trabajaron con el gobierno de Salvador Allende para el tema político, para el tema social y para el tema económico. Mucho del desastre que nosotros vimos acá, económico, para esa fecha, es gracias a esta gente y por cosas que venían desde los organismos adyacentes de Naciones Unidas.
Hay un libro bastante significativo que se llama La clase dorada o el gobierno secreto del UP, que tiene todos esos antecedentes y yo lo cito en el libro como ese libro ya es escaso y bastante difícil de encontrar. A mí me costó mucho encontrarlo, sin embargo está digital, pero yo lo cito para que se entienda y para cerrar un poco más el tema en ese sentido. Hago unas citas claves con el tema del derecho humano, ¿cierto? Tengo la cita directa de Cordell Hull, que era funcionario de gobierno estadounidense. Él dice que, a propósito de esto de los derechos humanos, dice que ya no habrá necesidad de que existan esferas de interés, alianzas, equilibrios de poder, ni ningún otro arreglo especial. Y pudimos decir que le acertó, porque el derecho humano vendría a poner orden en todos estos procesos, po. O sea, no era necesario de que hubiera una estructura o una policía internacional que viniera a poner orden en ese sentido. Si tenía el derecho humano ya puedes controlar muchas cosas, po. Puedes controlar de que la policía no funcione, de que los militares no funcionen y que la delincuencia y el caos generalizado pueda seguir avanzando. Tengo otra cita también bastante significativa de Ava Ivan, israelita, izquierdista y sionista, que dijo a propósito de los derechos humanos, ¿cierto?, que los ratones estarán muy disciplinados mientras que los leones podrán pasarse libremente. Ahí ustedes tienen que preguntarse quiénes son los leones y quiénes son los ratones. Y en la fecha que se hizo esta declaración, que a partir de la ocupación sionista en tierra palestina y la matanza de población nativa y católico y cristiano a manos de esta gente. Esa cita es de esa fecha, bastante significativa. Hago una revisión, hago unas menciones honoríficas, como le dijo. No es tanto enfocado en Chile este capítulo, sino es una cosa más global para que se entienda el doble uso de los derechos humanos. Yo hago 3 menciones honoríficas. Son al señor Paul Van Jensen, que se negó, ¿cierto?, a entregar el reporte de refugiados anticomunistas en la Revolución Húngara del 56. Se negó a entregar ese reporte de los refugiados a sus superiores, por lo que fue desvinculado de la ONU y posteriormente asesinado en extrañas circunstancias exiliado en Nueva York. O sea, lo mandaron para que pusiera orden y para que ayudara al tema de los derechos humanos, pero él quiso defender los derechos de estos refugiados anticomunistas y sin embargo lo desvincularon de su trabajo, ¿cierto? Es súper chistoso, lo desvincularon de su trabajo, haciendo bien el trabajo, y después lo encontraron muerto en extrañas circunstancias. La segunda mención honorífica que yo hago es Van Benik, fue un agregado de la ONU en Palestina y denunció toda la agresión sionista a la población nativa, cristiana y católica del sector. Fue acusado de poco objetivo en su informe y fue desvinculado de Naciones Unidas y murió 5 años después en una situación súper poco clara. Su familia le pidió autopsia a los jueces que estaban a cargo de su caso y se la negaron. Muchos de los colegas de este asesinado dicen que fue envenenado por comandos sionistas. Folk Bernadotte, él era un masón, grado 33, fue un agregado de la ONU para la ocupación israelí en Palestina. Hizo un estupendo informe donde denunció la agresión sionista para restablecer la seguridad y la paz y orden en la Tierra Santa. La comunidad internacional, como siempre, hizo oídos sordos a toda esta cuestión y en represalia lo asesinaron. Hubo un atentado en bomba que lo asesinaron a él y asesinaron a varios altos generales de las Fuerzas de Paz de Naciones Unidas en Palestina, como represalia a mostrar las cosas como se tenían que mostrar, o en represalia a defender los derechos humanos de los palestinos en ese momento. Así que eso, el capítulo más global viene a, como ya les dije, a cerrar el tema del libro, explicar el doble uso y el doble sentido que se le da al derecho humano, o a los derechos del hombre, ¿cierto? Y luego pasamos a las conclusiones, al epílogo. Es el cierre de ideas. Sin embargo, yo soy y me ha costado muchas críticas desde el pinochetismo, porque yo digo que hay culpables en todo este proceso. A mí no me cabe en la cabeza que después de 17 años de combatir el comunismo, luego se combatiera el comunismo y que por constitución se protegiera tener a los izquierdistas y a los comunistas fuera del poder, y luego los tenemos en el Congreso. O sea, es decir, a partir del 90 en adelante con la Concertación. Si alguien hizo algo mal, fueron los políticos del pinochetismo y los pinochetistas en global. O sea, porque hay que hacerse esa autocrítica. O sea, yo les vuelvo a decir, 17 años, ¿para qué? ¿Para nada? ¿Para volver a lo que estamos ahora? Es bastante complicado hacer... O sea, es necesario hacerse esa crítica. Yo la hago, me costó
no la funa, pero me costó de que los fanáticos del sector me dijeran que cómo te... que cómo me atrevía a hablar en contra del general. O sea, a mí me da lo mismo, pero hay que ser súper objetivo en eso. Termino dando ejemplos desde el año 90 en hacia adelante, que son los 7 gobiernos hasta Gabriel Boric. Yo al actual presidente de la República de Chile lo dejo fuera porque como no ha terminado su mandato tengo que ser objetivo en eso, en que no puedo poner datos de él si es que todavía no termina su gobierno. Fui bastante categórico en eso, pero los 7 gobiernos desde el 90 en hacia adelante, o sea, partiendo desde Elwin y terminando, ¿cierto?, en Piñera 2, han hecho todo lo posible para someter a Chile al dominio del globalismo. Absolutamente todo. Pérdida de soberanía, ¿cierto? Pérdida de territorio. Ustedes pueden dar... se pueden recordar del año 97, perdimos Laguna de Desierto por temas internacionales, territorio, por supuesto, pérdida de soberanía, pérdida de seguridad y pérdida de casi todo. Chile no se reconoce, no se puede comparar Chile de aquí a 10 años atrás y de esos 10 años atrás a otros 10 años atrás. Las cosas en 30 años han cambiado demasiado. Estamos bajo el dominio del globalismo, se está consolidando si es que no hacemos nada, y eso se ha logrado con los políticos que nosotros hemos tenido del 90 hacia adelante. Con eso ya hago el cierre de ideas. Tengo que decir lo siguiente, el libro es bastante denso de leer. Algunas partes son bastante densas, pesadas, con los datos que son datos fuertes, datos duros, que le pueden molestar a algunos, pero había que hacerlo. Yo la pregunta que yo me hice es que cómo lo hago y qué tengo que hacer para demostrar las cosas que no se han demostrado, y por eso tomé esa tónica en el libro y por eso hice el libro, si no, no lo hubiera hecho. Pero en definitiva eso. No fue tan reconfortante escribir este libro porque yo me junté con varias gente que por de pronto no me quiso atender o me atendieron mal, porque me atendí con gente relegada a parlamentarios, ¿cierto? Esto lo he dicho en varios videos. Sin embargo, pude sacar el proyecto adelante y yo lo invito a lo mismo a ustedes. Pues, es decir, si yo como escritor y yo como un perfecto desconocido, porque a mí no me conocía nadie a partir de esto, o sea, yo era una persona que se dedicaba, tenía su carrera, se dedicaba a ciertas cosas, me iba bien, de una familia normal, etcétera, etcétera, pero me hice esa pregunta como chileno y cumplí como chileno. Entonces yo lo llamo a ustedes a cumplir como chilenos también. Pueden comprar el libro para informarse, pueden compartir esta información con sus amigos, con su familia, ¿cierto? Y seguir adelante. Nosotros somos chilenos, somos de gloriosa estirpe, no nos podemos rendir, los chilenos no se rinden jamás. Y el llamado a eso, seguir como estamos haciendo las cosas hasta ahora, con proyección, con metas, y seguir adelante, pues, chiquillos. Como lo hice yo, también lo pueden hacer ustedes. Somos perfectos desconocidos, pero aún así somos chilenos y podemos hacer las cosas como tienen que hacerse. Así que eso ha sido, lo hice lo más conciso posible. El libro es bastante de eso, insisto, pero eso, a seguir adelante. Viva Cristo Rey, viva Chile, muchas gracias. Ya, hola, muy buenas tardes, Franco. Bueno, yo te tuve hace como 2 semanas atrás en mi canal y te quiero hacer, mira, es una pregunta, es un comentario pregunta, ¿ya? Por lo que tú relatas, yo creo que la mayoría aquí vamos a coincidir que la izquierda y la derecha en Chile llevan haciendo negocios durante harto tiempo. Hace rato ya que nos venimos dando cuenta que la derecha chilena ya no es derecha, sino que es una cosa rara, y no es algo solamente de ahora. Y yo creo que tú en tu investigación te diste cuenta que, como tú bien lo planteaste, son los últimos 7 gobiernos antes de Boric. La primera pregunta que yo quisiera realizar es, hay un hito importante en la historia de Chile, en la historia de la concertación, que pareciese como que vincula a la derecha y a la izquierda y como que se pusieron de acuerdo, que es el gobierno de Lagos. La famosa reforma constitucional del 2005, que como que queda sellado al oro, ¿ya? Y tú ves a gente de derecha diciendo, no, la constitución de Lagos, y ves a Pancho Rego y hay gente de RN, y ahí parece que hay como un pacto silencioso que los une a todos, ¿cachai? Y si tú analizas esa reforma constitucional, ves elementos que son trascendentales en cómo se ordena la Fuerza Armada. O sea,
lo que pasó hace una semana atrás, donde entraron unos gallos y se robaron armas a la Armada, se explica con esa reforma. No sé si está integrado, si a lo mejor lo profundizaste o no, pero ¿qué opinión tienes de esa especie de matrimonio silencioso que hay y que está el señor Lago ahí como esa imagen impoluta de el estadista? Pero hay algo oculto ahí que yo creo que se podría profundizar. Mira, esa lista de 58 reformas sí la trato en el libro, y específicamente la de sacar a los militares del orden institucionalidad, de la institucionalidad de la República, ¿cierto? Esa es la reforma del año 2005 más significativa. ¿Por qué? Porque la Agenda 2030 es inconstitucional. Eso hay que decirlo desde ahora. Y interfiere en la institucionalidad de la República. Entonces, si tú tienes a los militares afuera que no pueden poner orden, tienes Agenda 2030. Si esa reforma no hubiera existido y si hubieran sido los militares que hubieran estado al resguardo de la institucionalidad en Chile, no hubiéramos tenido Agenda 2030. Y claro, ese matrimonio entre derecha e izquierda se logró y por eso se hicieron las reformas. Así que sí, es bastante acertado tu comentario o pregunta. Lo trato en el libro y una parte bastante fundamental del capítulo en específico. A ver, hay que decir, aquí Franco dijo 17 años, ¿para qué? Y es lo que uno también se pregunta cuando uno ve que el héroe Augusto Pinochet, porque no se le quita su condición de héroe, el año 1989 llama a aprobar una reforma constitucional que deshace todo lo que hizo, que echa para atrás todo lo que se hizo. Y legaliza a los comunistas, politiza las municipalidades, politiza la educación. Es echar atrás todo el trabajo que se venía haciendo. 17 años de trabajo y de pronto una reforma constitucional. Tal vez no lo entendió, no sé, no sabemos. Pero de pronto una reforma constitucional que él apoya, que es la del 89, y que apoyan todos menos Avanzada Nacional, el movimiento de José Piñera y los comunistas. Pero todos los demás apoyan ese proyecto. Igual que estaban aquí, lo único que eran los comunistas y los fachos que estábamos en contra del proyecto nefasto del señor Kast, ¿no es cierto? El 2023. Una situación similar. Pero en esa época se aprueba esta cuestión. Y eso da pie, esa reforma da pie a la del 2005, pero es un proceso de a poco, de ir avanzando en una dirección contraria que uno tiene que, no sé, ir a meterse con magia al cerebro del general Pinochet para saber por qué apoyó una reforma constitucional que deshacía todo su trabajo legislativo de 17 años. Eso es lo que te quería agregar, que se quedan mucho en 2006, 2005, 2006, 2005. La del 89 es crucial. Bien, entonces Franco, a ver, un comentario que te quería hacer con respecto a las consecuencias que tuvo este estallido, porque claro, se puede ver lo que es el éxodo de muchos negocios. Santiago Centro a día de hoy está casi que muerto, te lo podría decir, y mucho de ello se mueve hacia lo que es Providencia. O sea, pero más allá de eso, y no sé si es algo únicamente que me pasa a mí, y es que yo no siento que el Chile en el que estoy hoy en día es el mismo que el Chile antes del 2019. Y con esto me refiero a temas como la cultura. O sea, yo nunca fui como muy fan de esto del juego, este asunto del patriotismo y estas cosas, pero ahora el patriotismo que se genera, y sobre todo con los plebiscitos constitucionales entre la gente de a pie, no es parecido a lo que había antes. Es decir, me recuerda mucho a lo que es esta cultura Lollapalooza, podría decir, de esta izquierda más posmoderna. ¿Qué tienes que decir sobre eso? Creo que es bastante acertado el comentario. Sin embargo, me gustaría hacer una precisión, o para complementar lo que tú me acabas de decir. Y es que es una reacción natural tener un sentimiento patriótico, un sentimiento nacionalista cuando te están atacando por tantos años seguidos. Creo que es un efecto natural del proceso. Sin embargo, sí, no somos comparables de aquí a 5 años atrás ni de aquí a 10 años atrás.
las partes o los enclaves sociales han cambiado bastante, los sectores han cambiado bastante. Si antes Ñuñoa era progresista, ahora lo es más, por ejemplo, no sé, Providencia, si antes, no sé lo que era Providencia antes, pero ahora es bastante progresista, por ejemplo. Sí, hay un juego cultural, pero es de lado y lado. O sea, es decir, como tú tienes una reacción acá, tienes una contracción acá. No sé si sea necesariamente, digamos, propio de un proceso a una reacción, o sea, a una articulación, a una reacción. Yo creo que no, que faltan muchas categorías y encauzar más o menos el proceso. Sin embargo, esas reacciones que tú dices, yo encuentro que son naturales del proceso. No sé si serán definitivas del proceso, yo creo que no. Y no sé si será un proceso o una reacción, pero tanto reacción a derecha como reacción a izquierda. Sí. A mí me parece relevante lo que dijiste, eso de patriotismo de Lollapalooza. Y es que Lollapalooza, como bien todos sabemos, es una herramienta disolvente, revolucionaria, que está diseñada como herramienta disolvente revolucionaria del comunismo neoliberal y que está pensada desde esas categorías. Y si nosotros nos fijamos, desde el advenimiento de la República, mi lamentable antepasado, José Miguel Carrera, estaba buscando la forma de convertir este país en un Lollapalooza, con la ayuda del embajador de los Estados Unidos. Y comenzó un tremendo esfuerzo por llenar este país de sectas protestantes, porque como los católicos no le hacemos caso al Estado, le hacemos caso al Papa, entonces había que traer otra religión. Y después había que traer tribus urbanas, y ateísmo, metalero, rapero, gótico, no sé qué, y más cosas, y ahora trans, vegano, animalista, y vamos llenándonos de cosas y disolviendo los lazos sociales, y tú ya no sabís con quién estás, o sea, entre el inmigrante, el vegano, el antifa y el metalero y el hindú, porque ahora ya está Hare Krishna dando vueltas, tú no sabís quién es tu vecino. Tú ya no podés confiar en el resto de las personas, porque no hay los lazos comunes que solíamos tener y que desde el proceso revolucionario de 1810 y en adelante, y sobre todo a partir de los años 90, desde 1810 que empieza esta destrucción de la unidad de la identidad de los chilenos, pero ya en los años 90 es grosero como se disuelve y nos meten en esta mentalidad de Lollapalooza. Entonces, ¿qué eres tú? No, yo soy ña, 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 y ya yo soy ñu, 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 y todos son no sé cuánto, y todos son únicos, especiales y detergentes, y no hay ninguna identidad común. Y nos la quitaron. Nos la quitaron primero los mal llamados padres de la patria, que son los padres de la República, y después los de la concertación, los padres de la democracia, ¿no es cierto? Así que eso, sí, estamos en un patriotismo Lollapalooza, uno se junta con los patriotas y resulta que cada patriota tiene una patria distinta. Los nacionalistas también pasa lo mismo. Uno se junta y hay un nacionalista chileno que es Hare Krishna. ¿Qué tiene de chileno ser Hare Krishna? No, pero nacionalista es Hare Krishna, ¿de qué estoy hablando? Ese es el patriotismo Lollapalooza. Ese es el patriotismo Lollapalooza. Tenemos un patriotismo por cada patriota. Esa cuestión no camina. Claro, los vikingos, los que se ponen ahí de runa y creen en torno, ¿cierto? Los vikindios, las vikindias, está lleno, ¿ah? Sí, es patriotismo Lollapalooza. Estamos sufriendo, incluso dentro del movimiento patriota que busca, ¿no es cierto?, rescatar, restaurar la identidad del país, restaurar lo que realmente somos los chilenos como nación hispánica. Nos encontramos con patriotismo Lollapalooza, con una persona que viene a traer su propio patriotismo individual de él, único, especial y detergente, que va desde las categorías y los cánones que a él se le ocurrieron y se le salieron del culo. Discúlpenle el latín. Hola Franco, ¿cómo estás? Agradecida por tu invitación al lanzamiento de tu libro. Yo soy la relacionadora pública del Partido Social Cristiano, así que contenta por estar con ustedes hoy día, pero además de eso, vengo viendo, ¿cierto?, este proceso, como tú has relatado en tus libros, y viéndote a ti también cómo has crecido como escritor. Te felicito. Creo que es lo que necesitamos hoy día, que gente joven deje, ¿cierto?, en un documento para las futuras generaciones todo lo que hemos visto y lo que hemos vivido. Lamentablemente eso por años se dejó de lado, así que agradecerte por eso, va a ser un material muy valioso a lo largo de los años. Y por otra parte, nosotros como mundo cristiano
entendimos todo este proceso que venía viviendo nuestro país y hoy día nace este partido porque nosotros somos gente que primero valoramos, ¿cierto?, la cultura judeocristiana que hemos tenido por años, que ha llevado al crecimiento de nuestro país y que está establecida también en nuestra actual Constitución. Las bases de nuestro país son bases cristianas. Así lo estableció la Comisión Ortúzar, que es la comisión de expertos abogados, ¿cierto?, que hace esta Constitución. Y en base a eso, hoy día se crea este partido para poder hacer esta resistencia también, esta batalla, dar esta batalla dentro de la política, porque también entendemos de que esta derecha progre no nos representa para nada, todos estos partidos ya establecidos no nos representan, y hoy día somos una alternativa distinta. Siempre con el sentido de patriotismo, los cristianos somos muy patriotas, nosotros amamos la tierra que Dios nos ha dado, a Sebastián lo conozco hace años de cuando andábamos ahí en las calles, yo siempre he sido una persona de terreno, de calle, me encanta eso, creo que le hemos entregado en bandeja la calle a la izquierda y eso no puede ser. Y siempre levantando una bandera de lucha, ¿cierto?, por los valores cristianos, pero además por el apoyo a las Fuerzas Armadas y de orden. Militares, carabineros, todo lo que significa Fuerzas Armadas. Eso es algo que fuertemente hacemos. Nosotros tenemos la IGCAR, que es la Iglesia Evangélica, dentro de Carabineros de Chile. Entonces, hoy día no entendemos, ¿cierto?, y nos provoca un malestar enorme, ¿cierto?, cómo se ha venido tratando de destruir la institución, pero hemos sido una buena resistencia. Cada uno de nosotros, a través de las redes sociales, a través de los canales de YouTube, a través de estos partidos nuevos que han nacido, han sido una resistencia a la destrucción de estas fuerzas de orden. Y específicamente en el tema de Carabineros de Chile, la ley Naín Retamal vino a transformar en cierta forma algo que jamás imaginamos que dentro de un gobierno de izquierda se pudiese lograr, lamentablemente, ¿cierto?, a raíz de la muerte de varios carabineros, que eso es muy triste lo que aconteció. Pero en estos momentos eso le da cierta facultad a Carabineros. Entonces mi pregunta para ti es, ¿qué te merecen a ti el tema de las RUF, que tanto la izquierda ha tratado de establecer en el orden hoy día jurídico, ¿cierto?, para poder limitar o seguir limitando el actuar de Carabineros? Primero que nada, muchas gracias por sus palabras. Yo la reconozco a usted porque siempre ha estado en terreno, ¿cierto?, y por eso está acá. Sí, hay que ser considerado en ese sentido. Así que muchas gracias por su palabra y muchas gracias por su trabajo también. En cuanto a las RUF, sí tienen una perspectiva internacional que lamentablemente, y como todos los caminos llegan a Roma, sale de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, ¿cierto? Sí. Sin embargo, son bastante severas. Yo hablo de la RUF en una cita al pie de página y claro, o sea, en el momento, porque ahora creo que fueron reestructuradas o son un poco distintas a las primeras originales, y era que cuando por ejemplo estaba el tema de la frontera, ¿cierto?, el militar se tenía que anunciar, tenía que presentarse, tenía que hacer disuasión verbal, ¿cierto? Luego tener la aptitud de utilizar el arma, que no era el arma de fuego, sino que era la arma antidisturbios, que puede haber sido o escopeta con postas de goma o lacrimógena, ¿cierto? Y luego de eso tener la aptitud de cargar el arma en el caso de llegar a utilizar el arma y luego disparar, y ese disparo era primero había que anunciar y luego disparar a la persona que se supone que tenía que dispararle en caso de emergencia. Ustedes pueden entender que en todo ese proceso el militar que hubiera estado bajo un ataque directo ya estuviera muerto, o sea, entonces la RUF que siguen las policías, tanto la Policía Civil como la Policía Militar, Carabineros de Chile, ¿cierto?, están hechas para que la policía no funcione correctamente, y eso es lamentable, y eso hay que decirlo con las palabras correctas, porque si tú tienes una policía que va casi como con miedo, pero no por ello, sino porque la institución esté mal formada, sino es porque están todas estas reglas y estas RUF que son con una perspectiva internacional. O sea, es lamentable. Me parece un fiasco. Es un fiasco y una cosa que, volviendo a lo que yo dije antes, no se va a detener hasta que lleguen a alguien a detener todo eso. Si igual no es tan difícil, chiquillos, si es solamente derogar el decreto 67 del Ministerio de Relaciones Exteriores para dejar de aplicar la agenda en Chile. No es tan difícil. Hay que buscar a alguien que lo haga. O sea, muchos de nosotros podríamos hacerlo, pero no somos políticos. Así que eso. Hay que apuntar que lo que están haciendo con las policías es también lo que están haciendo en la familia,
porque tiene que ver con una inversión de principio, y esta inversión de principio es una inversión de principio de talante declaradamente satanista. Porque nosotros tenemos en la tradición cristiana, tanto a nivel bíblico como a nivel de autores teólogos importantes, San Agustín, Santo Tomás, etcétera, padres de la Iglesia, etcétera, que en la discusión política lo que se plantea claramente e insistentemente es que aquel sujeto que tiene a su cargo el cuidado de la comunidad es la autoridad. Y no en vano lleva la espada, dice Romanos 13, ¿cierto? Entonces, esa persona que tiene el cuidado, el que te cuida, él es tu autoridad. ¿Y qué es lo que nos hace la democracia liberal y exacerbada, por cierto, la democracia de partido, como le dice Franco, exacerbada por todo el tema globalista, que tiene una dimensión, digamos, teológica desde su perspectiva, que es satanista, es invertir esto, que es lo que se dijo, volviendo también a la reforma del 2005, ¿no es cierto? Que las Fuerzas Armadas no deliberantes, sometidas al poder civil, el que te cuida no manda, el que te cuida ya no es autoridad. La autoridad es el cuidado. Los niños gobiernan a los padres, los ciudadanos a los policías y a los militares. Es invertir desde una posición satanista, porque es invertir el orden natural que Dios ha hecho, invertir y dar vuelta lo que es lo normal, lo que es la intención de Dios para la creación, que es que aquel que tiene la responsabilidad de cuidar al otro es quien es la autoridad sobre ese otro. Y eso es lo que se hace en la familia, se hace a nivel del Estado, se hace a nivel de la estructura política, etc. Así que eso es lo que me gustaría apuntar respecto del tema de las RUF. Las RUF son una manifestación más de cómo se invierte la lógica política natural del diseño divino de nuestra especie en nuestro mundo. Como todas estas normas internacionales, da la impresión de que no son sustentables en el largo plazo. O sea, impuesta a todo el mundo se cae a pedazos en, no sé, 15 años, 20 años, lo que nos pasa a nosotros un poco. Entonces, ¿qué piensas tú? Una vez que la gobernanza mundial o el gobierno mundial se imponga, entiendo yo, no tendría sentido seguir las mismas normas que impusieron para poder ellos que les permitió a ellos llegar al poder. Entonces, en el fondo, ¿qué sería una especie de nueva dictadura en que se invertirían todos estos procedimientos? Por ejemplo, en el caso de las policías, o sea, una vez ellos tomando el poder, obviamente las RUF no van a regir, ni va a regir que el delincuente o el delincuente para ellos en esos términos tenga menos potencia que la fuerza institucional. No sé si se entiende la pregunta. Muchas gracias por la pregunta. Sí, es el disolver y coagular, el solver coagula. O sea que después de la revolución tiene que venir el orden. Es como Napoleón, Bonaparte, ¿no? Si nos vemos nosotros desde la perspectiva del globalismo, para pasar una gobernanza mundial tiene que haber orden, y ese orden no va a ser por países, sino que va a ser general. Ahora, si lo quieres pasar a nivel un poco más societal, ¿cierto? De sociedades, ¿cierto? No se puede si es que no lo hacen los organismos internacionales porque estamos debajo de la mampara de ellos. Entonces lo primero que hay que hacer es salirse para poner orden. Un orden nacional. De orden nacional. No sé si bajo la democracia o no. Yo diría que no, porque tanto yo como otros autores, entre ellos Sebastián, nosotros postulamos de que no hay una salida institucional del proceso. No se pueden volver a hacerla o a reestructurarse estas cosas. La salida es violenta. O sea, ustedes me pueden preguntar cómo. Yo creo que por la fuerza. No hay de otra. Pero si vamos por el tema del orden globalista, por el globalismo, cierto es que van a poner orden aún más fuerte y no vamos a tener nada. Si la columna decía no vaya a tener nada y vaya a tener que ser feliz, pues decir, y yo lo trato en la introducción de la obra a todo esto. Y no tener nada es simplemente no tener nada. O sea, va a tener que arrendar todo y entre ellos la seguridad va a ser proporcionada por ellos, pero como ellos quieran. O sea, eso en cuanto a nivel tanto como societal como al tema del globalismo. Se pone orden después del desorden, a la fuerza o por consentimiento. Yo creo que va a ser por la fuerza. Sí, no hay que perder de vista que todos estos procesos, todas las tiranías tienen un componente anárquico. Porque el nivel de arbitrariedad con la que se ejerce el poder hace que sea impredecible
y ya no hay orden institucional cuando tú tienes una tiranía, ¿no es cierto? Entonces, la Unión Soviética, a que me den, no se me pongan una línea telefónica en mi casa, esto se ve donde el funcionario y no sé qué. Pero nadie sabe a quién le van a poner una línea telefónica en su casa, ¿cuándo? Porque la arbitrariedad del burócrata, su capacidad de ser arbitrario es tal que se vuelve esa tiranía totalitaria empieza a revestir características anárquicas. Y es lo que estamos viendo en los países más avanzados del globalismo. ¿Qué pasa en Inglaterra? En Inglaterra una banda de musulmanes violan 200 niñas y están libres. Yo escribo en Facebook, las mujeres son sensibles y los hombres son rudos. Comentario machista, 5 años de cárcel. Es la arbitrariedad de la tiranía la hace impredecible y anárquica. Le quita esa predictibilidad que tenemos en los órdenes más normales. Entonces, no esperen orden cuando se imponga el orden. Esperen el caos arbitrario del hueón que manda. ¿Ya? Eso es lo número uno. Eso es lo número uno con respecto a lo que estaban ahí hablando de cómo se imponen estas cosas. Y respecto al tema de la no salida institucional, voy a hacer una pregunta súper clave y bien clara. En este momento, la banca, las entidades financieras del mundo liberal obtienen la mayor parte de sus rentas ni siquiera de los intereses que hablaba Franco, sino de que un mismo billete lo prestan 20 veces, 30 veces, 100 veces. La tasa de encaje en Europa es 0.02%. O sea, lo prestan 100.000 veces el mismo billete. 100.000 veces. El mismo billete. Ni siquiera hay que imprimirlo. Lo presto varias veces. Y eso es un poder que tienen para generar gran cantidad de dinero, para controlar gobiernos, etc. Entonces supongamos que por esos azares del destino, que es casi imposible, se eligiera un presidente que les quiere quitar esa facultad multiplicativa, mágica, alquímica, ¿cómo se llama? La magia de los judíos, cabalística, ¿no es cierto?, de producción de dinero de la nada. Llega un gobierno que sale elegido democráticamente, tiene el Congreso a su favor, se da esta situación, lo van a matar. Lo van a matar. Y no porque, porque el riesgo, lo que pierden es mucho. Es el poder casi total, es la capacidad de acceder a recursos infinitos. Entonces, incluso si nosotros pudiéramos diseñar dentro del paradigma institucional una hoja de ruta en la que vamos de alguna manera desarmando este entramado, vamos a tener que pelear porque si nosotros encontramos una hoja de ruta institucional, ellos van a salirse de las instituciones para pegarnos un tiro en la cabeza. Entonces hay que entender que no tenemos ninguna posibilidad dentro de candidatos, partidos políticos. Aquí está hablando del Partido Social Cristiano. Los partidos políticos no pueden hacer nada. Los candidatos no pueden hacer nada. No hay solución votando. No existe. Eso es por las armas. Porque los otros van a ir por las armas. Si nosotros llegamos a tener un presidente que le va a quitar el poder a la banca, lo van a matar. Como mataron a Kennedy. ¿Cómo se llamaba el de Ecuador? García Moreno. ¿Qué pasó con García Moreno? García Moreno quería hacer un orden normal. Quería hacer un orden normal donde los papás gobiernan sobre sus hijos, donde los bancos prestan la plata que tienen y no inventan plata de la nada, donde el Estado tiene unas funciones limitadas relacionadas con... y la Iglesia tiene su rol correcto en la sociedad, etc. Ganó las elecciones, ganó el Congreso, ganó sus reformas constitucionales y lo mataron. Llegaron los masones y lo mataron. No, es que yo sí, este candidato sí, no, sí, yo te creo. Pero si llegase a tener realmente la capacidad de hacerlo, lo matan. Esa es la realidad histórica. Y eso es lo que tenemos que entender. Y en esto estamos igualitos, y hay que entenderlo, estamos igualitos que los comunistas. Los comunistas lo saben, lo tienen más presente. Porque la última vez que trataron de hacer el comunismo desde la vía institucional con Allende, lo repitieron, bien piteado por comunista mierda. Pero nosotros estamos en la misma. Si nosotros tratamos de mover el sistema hacia nuestro lado, nos va a pasar lo mismo que les pasó a ellos. Eso hay que tenerlo súper claro.
Hola Franco. A propósito de lo que decía Sebastián respecto de, entre comillas, soluciones votando electorales, ¿cómo afecta o cómo calza la pieza del puzzle dentro del plan globalista de la elección de Donald Trump? ¿Es parte del proceso del solve coagula que mencionabas tú? ¿O es como una especie de cisne negro, algo que estaba fuera del plan de ellos? Gracias por la pregunta. Muchos hablan de cisne negro, ¿cierto? Muchos hablan, o puede tomarse con la respuesta que yo di anteriormente de la coagulación después de todo este proceso, ¿cierto? Con lo que se vio con el gobierno de Biden, etcétera, etcétera. No hay que perder de vista lo siguiente, que Donald J. Trump es muy cercano a las esferas de poder financieras, globales, políticas de Estados Unidos. Para mí no es una mera casualidad de que Trump haya llegado de nuevo a la presidencia de los Estados Unidos de Norteamérica. Yo creo que decir algo ahora sería un poco o bastante precipitado a mi manera de entenderlo, porque no tenemos los elementos necesarios para dar una respuesta a su pregunta, en cuanto a que lleva muy poco tiempo y en cuanto a que ha hecho muchas de las cosas que ha prometido. Ha quitado financiamiento a estructuras de poder internacional, ¿cierto? Tenemos el tema del OMS, ha desfinanciado y le ha sacado el financiamiento al tema de los tratamientos hormonales para niños en los colegios, ¿cierto? Está sacando a todos estos trans y todos estos homosexuales de las líneas del ejército, ¿cierto? Está por decreto, claro, está volviendo a traer a todos estos militares que no se quisieron vacunar y fueron retirados del ejército, ahora lo está reintegrando, ¿cierto? Lo que pasa... Disculpe, no... Ya no tenía idea. Vale, sí, no tenía idea. Ahora lo que me está diciendo, quizás... Sí, que liberó a activistas cristianos que estaban en la cárcel por estar en contra de la ideología de género. No tenía idea, pero qué bueno que haya sido así. Vale. Claro, y el ataque en contra del aborto y todo esto. Lo ha hecho bien si nosotros lo vemos de una perspectiva desde la derecha y de valores cristianos, católicos, etcétera. Pero no sé si será un cisne negro. Lo único que sé es que él se codea con las personas que son parte de la estructura de poder supranacional. Si Trump es un Kennedy, lo hubieran matado hace rato. Yo creo que lo intentaron matar, a lo mejor fue verdad, fue mentira. Esperemos cómo salgan las cosas. Si va a hacer las cosas necesariamente bien, lo van a matar, si no. Sí, a ver, también fenómenos como el de Trump también nos dan a entender y nos dan una luz de esperanza. ¿En el sentido cuál? En el sentido de que estos hueones son poderosos, son gente que tiene gran capacidad de controlar los sucesos de relevancia mundial, pero no es total. Y si bien Trump no es frontalmente todo lo contrario de ellos o todo lo opuesto de ellos, sí de alguna manera, como bien relataba Franco, sale por una tangente que no es el plan de ellos, sino que es una cosa distinta. Pero es lo suficientemente no distinta como para que no lo maten, y es lo suficientemente sí distinta como para que hablen todo el día contra él en las redes sociales y en todos los canales de televisión en su contra, etc. Entonces se genera esta situación. Pero lo que tenemos que aprender aquí con cosas como lo de Trump es: estas personas tienen mucho poder, pero no lo tienen todo. Hay cosas que no controlan. No nos controlan a nosotros aquí. Bien, entonces sí hay instancias de resistencia, sí hay elementos de disputa de los espacios y del poder, y sí tenemos herramientas, porque no controlan todo, porque no son todopoderosos y omnipresentes. Hay espacios desde los cuales resistir y desde los cuales recuperar y reconquistar nuestra civilización. Ahora sí, Rodrigo, acércate al micrófono ahí. Pero tenés que acercarte para que quede grabado. Hola Franco, gracias por tu libro. Lo leí la versión anterior, no el completo. No, era cortito. Tú dices que Trump es cercano al poder financiero, ¿ok? ¿Quién? ¿De quién es cercano? De la... apellidos, nombres no, pero nombres sí. El mismo J.D. Vance fue abogado jefe de JP Morgan. Y es el segundo al mando del gobierno de Estados Unidos en este momento. Sorry, pero el mismo J.D. Vance.
Y de ahí todos los bancos adyacentes que tienen acción en todo el resto de bancos, y eso se articula también en el Fondo Monetario Internacional, etcétera, etcétera, etcétera. No solamente ese banco, sino hay más. Todos los remanentes de los Morgan, por ejemplo, o de los Warburg, que no tienen los mismos nombres que cuando se fundó el Sistema de Reserva Federal. Es importante porque hay también una pugna entre cierta banca vieja guardia, digamos, que tenía mucho poder en Estados Unidos antes, y cierta nueva banca que le está quitando espacio a ellos. Entonces también hay una pugna interna en el mundo financiero, y por eso, por ejemplo, vemos elementos como de JP Morgan o de Rothschild, etcétera, cercanos a Trump, y casualmente los que lo trataron de matar, los dos que lo trataron de matar, salían en comerciales de BlackRock, que es una banca muy grande, pero muy moderna, muy actual, muy novedosa, ¿no es cierto? Entonces es una pugna interna también de la burguesía financiera que se manifiesta en que haya banca pro-Trump y banca anti-Trump. Si uno analiza lo que hizo Trump en el primer gobierno, y lo que uno puede entender es que él quiere poner fin a los acuerdos de Bretton Woods. Él está muy en contra, digamos, del orden global económico. Más allá de que tenga ciertos personajes cercanos a la banca. Pero no hizo nada. Claro, entonces. Sigue diciendo que va a aumentar la Fed, sigue diciendo que va a ir a Fort Knox a buscar los lingotes de oro, pero no lo ha hecho. No, yo creo que sabe que en el momento que realmente lo quiere hacer y que realmente mueve las fichas para hacerlo, le llega contigo. No lo sé, pero por lo menos lo que. A ver, los organismos internacionales, tipo lo que tú describiste delante, claramente te muestra una dirección hacia dónde ir. Obviamente que es más complejo el tema financiero. No es tan fácil, me refiero. Sí, pero el libro solamente te da un acercamiento porque yo no tengo ninguna competencia para hablarte del tema de los números. Y también decirte que el libro tampoco se trata de decir quién está, claro, por ejemplo, o de Trump, o de darte nombre y apellidos de procesos que no tienen importancia con el libro. Así que si me preguntáis por nombre no te los puedo decir. El libro es sobre Chile, pero sí. No, pero por ejemplo, tú no sabes. Si nosotros nos movemos al escenario de la Estados Fed, Unidos, que no es el escenario del libro, porque el libro se trata de Chile, y le dan los nombres de los ministros, de los subsecretarios, de las personas, de los serenios, de las personas que firmaron, pactaron y organizaron los temas de los poderes supranacionales en Chile. Pero si nosotros nos vamos al tema de Estados Unidos, tú ves, y es verdad que Trump dice, oye, no me gusta el sistema financiero actual y lo quiero cambiar y voy a auditar la Reserva Federal. Y dice Trump que va a auditar la Reserva Federal, y dice Trump que va a ir al Fort Knox y va a ir a revisar que estén los lingotes de oro y que va a despedir a todo el mundo y que vamos a volver al sistema monetario antiguo de Estados Unidos. Pero estuvo 4 años en el poder y no movió ni un milímetro en esa dirección. Eso es discurso. Yo creo que eso es discurso. Yo creo que eso es discurso porque él sabe que hay todo un segmento de votantes que eso le interesa. Tan simple como eso. Podría haber una segunda parte de lo de Franco, pero más global sería interesante. Una segunda parte, pero enfocado en Estados Unidos, ¿no? Sí, es bastante interesante, pero faltarían fuentes primarias. Es decir, que yo tenga contacto. Claro, que. Vale. Sería un libro investigativo. Sí, claro, es bastante complicado porque uno como investigador tiene que tener fuentes primarias, secundarias, terciarias, lo que sea. Me faltarían las fuentes primarias, o sea, no es tan imposible encontrar una entrevista con personas que trabajen en este organismo. A mí se me ha hecho muy difícil, pero se podría ampliar el campo de investigación. Sin embargo, y vuelvo a poner, o sea, a decir lo que dije delante, el libro no se trata de precisamente Donald J. Trump. Así que lo siento si no te puedo responder con nombre y apellido de tu pregunta. Chiquillos, si quieren tener textos similares a lo que está haciendo Franco acá, pero sobre lo de Estados Unidos, están los de Mark Dice. Los libros de Mark Dice, el Liberal Media Industrial Complex, el Operation Mockingbird, ahora están en inglés, son libros sobre Estados Unidos, escritos por un gringo en inglés. Pero los libros de Mark Dice hacen un trabajo similar al que hizo Franco, pero allá en Estados Unidos. Entonces, para que no le hueviemos a Franco sobre los Estados Unidos, que él hizo un trabajo sobre lo de Chile, y compren los libros de Mark Dice y estudian los Estados Unidos, y si pueden le preguntan a Mark Dice
respecto de los... Porque él es el experto en lo que... Claro. ¿Hay más preguntas? Nada más. Entonces ahora nos desordenamos. Comemos galletitas, firmamos libros, vienen para acá con los billetes. Ah.